Querido pastor, la iglesia de Monterrico lo queremos bastante, también el distrito, y estamos muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación. Que Dios lo bendiga, pastor. Adelante con el seminario para hoy. Ok, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Por favor, quiero saber si me escuchan bien. ¿Está bien? Perfecto, Excelente. perfecto, pastor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, Pastor Javier. Una alegría poder estar con ustedes, con la iglesia de Monterrico. Estoy recordando los tiempos de la pandemia en este momento, porque nos solíamos juntar por este medio. Y bueno, el Zoom, o digamos, la pandemia trajo algo bueno, la conectividad, y podemos, aunque estamos lejos en esta ocasión, podemos juntarnos y juntos estudiar la palabra de Dios. Bueno, vamos a empezar y vamos a ir al link que acabo de dejar en el chat. Todos tienen el chat, pueden ver un link. Les voy a pedir que todos entren a ese link para poder participar. Vamos a tratar de ser algo interactivo. Los que ya me conocen saben que me gusta interactuar con la audiencia, con ustedes, con mis hermanos. Así que ahí les dejo ese link para que juntos podamos participar y dialogar juntos, ¿ok? Así que vamos a ver cómo está la gente en el famoso Mentimeter, que hace tiempo no lo usaba, pero ahora vamos a usarlo, ¿ok? A ver, vamos a ver cuánta gente está activa ya. Veamos cuántos están ya entrando al Mentimeter. Recuerdo cuando estábamos en la pandemia, esto era pan de todos los días. ¿Ah? Muy bien. Ok, vamos a empezar con una breve pregunta. Bueno, voy a compartir la pantalla para que igual puedan ver lo que está pasando. Ok, Am, ahí está. Yo creo que ya se ve, ¿verdad? Ahí está, tenemos 3 personas conectadas. Excelente. Por ahora ya van 4. Digamos un poquito más, ¿no? Tenemos 30 en la sala. Ahí está. Muy bien. Empecemos con una pregunta. ¿Qué ideas vienen a tu mente cuando escuchas la palabra remanente? Muy bien, la palabra remanente, una palabrita muy utilizada en el mundo adventista. Bueno, ya hay algunos que están contestando. Dice lo que queda, ahí está. Eh, la mayoría de los 6 que han contestado dicen lo que queda o lo que quedó. Grupo pequeño con esperanza, seguramente. ¿Ok? Pueblo especial. ¿Ok? Alguien puso ahí residuo. Ujú. La palabra residuo tiene que ver con remanente, pero la palabra esta tiene una connotación medio negativa, ¿no? Uno bota los residuos en general. ¿Eh? Eh, pero bueno, de eso se trata. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ahí está, es en mi iglesia, contestando, participando. Ahí está. Por acá, por el chat, alguien dijo, pueblo elegido. Está bien, también. Todo vale, todo vale. Todo vale, vale el chat, vale el Mentimeter, está muy bien. Ok, a ver, saldo restante queda, resto que quedó, grupo pequeño con esperanza, entiendo que es con esperanza. Elías, adiciona. Elías, interesante, la idea de Elías es un tema muy interesante cuando hablamos del remanente. Pueblo escogido, algo pequeño, lo que queda, lo último de una cantidad. Ok, muy bien. Está bien. Tenemos unas ideas que tienen que ver con lo que vamos a estudiar. Muy bien. Ya que me han respondido varios, yo les agradezco. Sigan ahí conectados para que podamos interactuar en el camino. ¿Ok? Todo lo que han dicho es correcto, es válido. Claro, con algunas salvedades, ¿no? Lo que les dije, por ejemplo, con residuo. Residuo tiene una connotación un poco negativa en nuestro lenguaje actual. Alguien puso adicionar. No, el remanente no es lo que se adiciona, pero sí es
Algo pequeño sí es un grupo restante, es lo que queda. En el texto hebreo, la palabra remanente aparece muchas veces, muchas veces. Y básicamente se usa una palabra hebrea que es la palabra yatar o yeter. No tienen que aprenderse la palabra, solo quiero que conozcamos el contenido. Esta palabra tiene que ver con los que quedan, pero en el sentido de los que permanecen, los que logran eh, mantenerse. Esa es la idea. Por eso es lo que queda. Generalmente cuando uno cocina, lo que queda a veces se bota, ¿no? Pero ese no es el sentido del remanente o de lo que queda, del resto, eh, desde la mirada bíblica, ¿ok? Es un pueblo especial, es lo que queda tras una serie de eventos, ojo, es lo que queda a través de una serie de eventos que en la Biblia son los eventos del tiempo del fin, que es un pueblo escogido también, ¿ok? Que es un grupo pequeño en relación a la humanidad, digamos, ¿no? Salvos, alguien puso ahí salvos, claro, digamos, el remanente es el pueblo que se salvará, digamos, hablando del remanente del tiempo del fin, ¿ok? Bueno, avancemos porque el tiempo es nuestro peor enemigo, porque yo sé que a ustedes les gusta estudiar. Hablemos de la iglesia remanente de los últimos días, pero para hablar del remanente de los últimos días, tenemos que ser conscientes, mis queridos hermanos, de una realidad que no es solamente de los últimos días. ¿A qué me refiero? Démosle una miradita al remanente, ¿ok? A lo largo de la historia. Cuando uno revisa la historia bíblica, uno va a descubrir que siempre ha habido un pueblo remanente. ¿Cómo es eso? Bueno, ahora sí, vamos a ver. Uy, se pasó esto. Perdón, perdón, acá faltó algo. Ahí está, muy bien, ahora sí apareció. Hay varias ideas que he puesto ahí y que vamos a dialogar. Si alguien, no sé si tienen abierto el micrófono para que podamos hacer, ¿sí? Excelente. ¿Alguien pueda leernos, por favor? Levante la mano el que quiere leer Génesis 6, 5 al 8, ¿ok? El que lo tenga, téngalo a la mano. Alguien por ahí que vaya buscando Génesis 11, 10 y versículos 31 y 32, y que otro vaya buscando Génesis 12, 1 al 9, ¿ok? Vamos a trabajar con esos textos inicialmente. Entonces, quien tenga Génesis 6, 5 al 8, le voy a pedir que prenda su micrófono y lea para todos nosotros este texto tan interesante. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Adelante, por favor. ¿Quién está ahí con el micrófono ya listo, con el texto también? Hola, buenas noches. ¿Me Hola, escuchan? buenas noches. Fuerte y Sí, claro. ya. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Amén. Seguimos hasta el 8, por favor. Ah, ya, ya. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Los hombres Muy de su bien. tiempo Hasta ahí. caminó. Hasta ahí. Amén. Muchas gracias, hermana. Muy amable. Ok. Fíjense que aquí en Génesis capítulo 6 encontramos el concepto de un remanente. De toda la humanidad existente en los días de Noé, hay un grupo que se va a, que digamos, le podemos decir que es el remanente, porque de todo un grupo mayor
se reduce a una pequeña o un pequeño grupo de personas. Claro, el texto aquí habla de Noé, pero cuando uno lee la historia del diluvio, encontramos que Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos, en final, junto a su esposa, ¿no? Son 8 los que se salvan del diluvio, los que sobreviven al diluvio, los que quedan vivos después del diluvio. Es el remanente, es lo que quedó. Pero fíjate aquí que lo que queda es no el resto en el sentido negativo, sino lo que queda de manera victoriosa, los que lograron permanecer, ¿ok? Los que lograron mantenerse a lo largo de la historia, incluso en un contexto muy complejo que es el diluvio, los días de Noé, ¿ok? Fíjate que de un grupo grande, que es el mundo entero, se reduce a 8 personas y esas 8 personas se convierten en el remanente, un remanente en la historia, ¿ok? Pero el tiempo pasa y llegamos a Génesis 11. ¿Quién consiguió Génesis 11, por favor? Puede leer Génesis 11, versículo 10, y luego el 31 y el 32. Adelante, Raquel, por favor. Ok, buenas noches. Ok, voy a leer Génesis 11:10, dice, primero. Ahí lo perdí, ahí acá está. Estas son las generaciones de Sem. Sem, edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. El 31 y el 32 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Amén. Muchas gracias, Raquel, muy amable. Ok, fíjense que ahora encontramos algo similar. Después del diluvio queda Noé, Sem, Ham y Jafet, los 3 hijos de Noé. Y a partir de ahí, la tierra empieza a repoblarse. El mundo vuelve a, digamos, parece ser una nueva creación, digamos, un motivo de la creación de un grupo o de una pareja, o en este caso 3, empiezan a reproducirse y llenan toda la tierra. Pero fíjate que el texto intencionalmente se olvida de Ham y se olvida de Jafet y se enfoca en Sem, que de toda la familia de Noé, Sem parece ser el único que mantiene la fe en Dios, remanente, mantienen su fe, ¿ok? El remanente son los que mantienen su fe. Y no solamente ahí, sino que el texto es bien intencional y de Sem habla de una familia especial, la familia de Taré, ¿verdad? La familia de Taré viviendo en un contexto muy difícil en Harán. Bueno, Ur de los Caldeos primero, una metrópoli de la época, una gran ciudad, una ciudad principal, metrópoli de aquellos días, y luego se mudan hacia Harán, una ciudad más pequeña, pero aún una ciudad importante, ¿ok? Y fíjate que de la familia entera de Noé, que quedó el diluvio, se vuelve a reducir a un grupo pequeño que es la familia de Sem, los semitas, ¿ok? Luego aparece Génesis 12, 1 al 9. ¿Quién lo encontró, por favor? Puede leerlo. Génesis 12, 1 al 9. ¿Quién se anima? No se peleen, por favor. ¿Aló? ¿Están ahí? Procede, Adelante, hermano. Si lo adelante. quiere leer, léalo, por favor. Ya. Leo. A ver, lo leo yo. ¿Lo puedo leer? Puedes, sí. Si te animas, dale, Raquel. Ya. Dice 12:1 al 9.
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue pues Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y Abraham era de edad de Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Pero luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Muy bien, muchas Amén. gracias, Raquel, mi amada. Amén. Fíjate que ahora el texto vuelve a reducir el asunto. De toda la familia de Sem, habla de Taré, y luego se reduce a un personaje de toda la familia de Taré, que es Abraham. Y Abraham se convierte en el nuevo remanente, alguien que mantiene su fe, porque si vemos el contexto de la transición de Génesis 11 a Génesis 12, encontramos que al parecer la familia de Sem, no es que al parecer, es así, la familia de Sem, que venía de la familia de Noé, era una familia que mantenía la adoración a Jehová. Pero al irse a vivir o al establecerse en la ciudad de Ur de los Caldeos, vienen las influencias de la sociedad sobre la familia de Sem y no logran, digamos todos, mantenerse fieles. Y solamente Abraham, que es finalmente el único que acepta el llamado de Dios, de salir hacia la tierra que Dios le mostraría, Abraham, su esposa y su sobrino que le sigue, son los únicos que mantienen su fe y cuando llegan a Canaán levantan un altar a Jehová. Entonces, fíjate que el remanente en este caso es un grupo que mantiene su fe. Fíjate todas las características que tiene el remanente. Se mantiene firme, ¿ok? Es el que mantiene su fe, es el que pasa por una tribulación o una situación compleja, le hace el diluvio, por poner un ejemplo, y logra sobrellevar, sobrevivir y establecerse como un remanente, ¿ok? Pues fíjate que en la historia encontramos siempre eso, en la historia bíblica, un pueblo grande que luego se reduce a causa de su fe. Ese pueblo vuelve a crecer y luego se vuelve a reducir. Y luego vuelve a crecer y vuelve a reducirse. Es como que un constante remanente, digamos, ¿no? Ahora, hay muchos más momentos y permítame leer, ya no vamos a leer, vamos a repasar un poquito porque tenemos el tiempo corto. En Segunda de Reyes capítulo 12 encontramos el momento en que ya Israel era una nación, era un reino, y entonces muere Salomón y su hijo toma el reino, nuestro amigo Roboam, no sé si se acuerdan, está en Segunda Reyes, ¿ok? Capítulo 12. Y Roboam, de toda la nación de Israel, el Reino Unido, a Roboam se le acercan un grupo de hombres y mujeres de Israel le dicen, por favor, Roboam, no seas como tu padre
Salomón, Salomón nos ha oprimido, necesitamos respirar un poco, danos un poquito de tranquilidad, bájanos la mano, digamos, ¿no? Y Roboam, en su intento de querer gobernar bien, consulta a sus amigos, digamos, a los ancianos del pueblo, y los ancianos le dicen, escucha al pueblo, hazles caso, no seas como tu padre Salomón, sé bueno con ellos, sé bueno con ellos y ellos te van a servir. Y Roboam buscó el consejo de otro grupo, un grupo de jóvenes. Y no tengo nada contra los jóvenes, solo que a veces, en este caso, estos jóvenes no entendían lo que tenían que hacer. En la iglesia de Monterrico los jóvenes la tienen clara, ¿ok? Pero estos jóvenes, amigos de Roboam, eran unos muchachos que no entendían el asunto, y cuando Roboam les consulta a estos jóvenes, a sus consejeros jóvenes, y ellos le dicen, no, Roboam, tienes que ser firme, mucho más firme que Salomón, si no, si tú bajas la mano, el pueblo va a pensar de que eres pusilánime, que eres así, un muchachito que no sabe lo que está haciendo, y hace caso al pueblo, y si haces eso, si les calmas, si les disminuyes el peso, la carga que tienen que hacer, ellos van a pensar que eres débil y se van a rebelar contra ti. No, Roboam, por favor, no te dejes. No te dejes, sé firme. Y Roboam hace caso a los consejeros jóvenes, lamentablemente, en este caso. Y dice, no, ustedes tienen que trabajar más, ustedes quieren perder el tiempo, son unos vagos. Y va y les mete más trabajo. Entonces, frente a eso, 10 de las tribus de Israel no están contentos. Dicen, no, este rey no quiere el bienestar nuestro. Así que uno de los líderes de las tribus del norte dice, Israel a tus tiendas, que era una frase que teníamos que entenderla como que no te apoyamos más, Roboam. Y ahí sucedió la división del pueblo de Israel, el rey del norte y el rey del sur. Perdón, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era Judá y Benjamín, y el reino del norte las otras 10 tribus. Y históricamente vemos cómo la nación entera de Israel se divide y queda un remanente. ¿Cómo es que queda un remanente? Claro, el norte queda gobernado por Jeroboam, y Jeroboam empieza a establecer una serie de normas para evitar que los habitantes del reino del norte se vayan al sur. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se estaban, entre comillas, independizando de Israel, digamos, como nación, formando ahora 2 naciones, el peligro era que el pueblo del norte se vaya al sur a adorar a Jehová, porque en el sur, en Judá, estaba el santuario, era el centro de la religión hebrea. Entonces, ante eso, Jeroboam crea una estrategia y establece 2 santuarios, uno en Betel, al sur del reino del norte, y uno en Dan, al norte del imperio, digamos, del reino del norte, haciendo y estableciendo un sacerdocio no levítico, yendo en contra de las ordenanzas bíblicas, y establece un sistema de adoración contrario al sistema de adoración establecido por el Señor a través de Moisés. Y de esa manera, el reino de Judá queda como el remanente. Y los otros, los del norte, entran en una apostasía. ¿Ok? Pues fíjate que el remanente es el que se mantiene firme en la revelación divina y en la adoración correcta, mientras que el norte empiezan a adorar de otra manera, con un santuario falsificado, digamos, ¿ok? Y fíjate que otra vez, la misma historia, un reino grande o un pueblo, un grupo grande, queda reducido a causa de una situación de fe, ¿ok? Y además otros elementos, y se reduce. Así que Judá, el reino del sur, se convierte en un remanente. Pero no pasa mucho tiempo y Samaria cae, ¿ok? Siendo destruido el norte, y luego Jerusalén, la misma Jerusalén. Estamos leyendo estos días
enredados por su palabra Jeremías, y estamos viendo cómo es que el pueblo de Dios empieza a ser reducido casi a nada, ¿no? Queda, incluso Jeremías 44 habla de un remanente, que son los que quedan en Jerusalén, unos son llevados a Babilonia, y este grupo remanente parte de ese grupo decide irse a Egipto, decisión completamente equivocada, pero fíjate que otra vez, de lo que era el reino del sur, un reino, digamos, bastante grande, se reduce y se va reduciendo y queda un pueblo remanente en Jerusalén que intenta hacer las cosas bien, pero por ahí no hace bien las cosas, y te queda otro grupo en Babilonia que también posiblemente intentaron hacer las cosas bien, como por ejemplo el caso de Daniel y sus amigos, eh, y parece que el pueblo de Dios desaparece, pero en realidad hay un remanente, hay un grupo que se mantiene fiel, al punto que cuando viene el exilio, cuando viene el retorno del exilio, un grupo decide volver a Jerusalén. ¿Regresaron todos? No, no regresaron todos, obviamente. Muchos murieron en el camino y otros prefirieron no volver por diferentes razones. Quizá algunos por la edad, pero otros se sintieron cómodos estando en Babilonia y decidieron no volver. Y los que volvieron a Jerusalén, digamos, vuelven a fundar la ciudad de Jerusalén como la capital del pueblo de Dios, y ya es un remanente. Fíjate que otra vez un remanente. Lo que quedó del exilio vuelve a Jerusalén y se establece un nuevo reino, si queremos decirlo. Pero ahí no termina la historia. El pueblo de Dios históricamente siempre ha tenido momentos cruciales en que se nota un remanente. Viene todo el periodo intertestamentario y aparece la época conocida por nosotros como la época cristiana, el primer siglo de nuestra era, y allí aparece Jesús, y Jesús, bueno, Juan el Bautista y Jesús, y predica Jesús acerca del reino de los cielos, y finalmente de toda la nación judía quedan 12, o digamos, siguiendo Hechos 2, quedan 120. Otra vez, fíjate, el mismo concepto, un grupo grande que se reduce, pero la reducción no es porque queda lo peor, sino que queda lo mejor, ¿no? Quedan aquellos que se mantienen, aquellos que son firmes, aquellos que se mantienen en la adoración verdadera, ¿ok? Y ahora un grupo de creyentes, 120, que deciden seguir a Jesús, mientras que el resto de la nación no hace nada, digamos, ¿no? Y voy a ir un poco más rápido y llegamos a Apocalipsis capítulos 2 y 3, donde encontramos la historia de las 7 iglesias. Y la historia de las 7 iglesias no es otra cosa que la historia del cristianismo, ¿ok? Cuando uno lee las 7 iglesias, los 7 periodos históricos proféticos por los que pasa el cristianismo, encontramos que al comienzo es una iglesia pura, luego pasa a ser una iglesia perseguida a causa de su fe, ¿ok? Y luego, digamos, la iglesia empieza a tornarse, pasa a ser de una iglesia perseguida a una iglesia aceptada con Constantino, ¿verdad? Y luego de Constantino pasa a ser una iglesia perseguidora ahora. Ahora se convierte en una iglesia dominante, es una iglesia que ha crecido mucho, ¿ok? Independientemente de las razones por las que creció, pero finalmente el cristianismo fue favorecido por Constantino, y a partir de ahí la iglesia crece mucho y se establece como la religión principal del Imperio Romano. Y bueno, luego vienen otra serie de eventos históricos, pero el pueblo de Dios crece, pero llega un momento, en el momento de la Reforma, y en la Reforma el cristianismo entró en un proceso durante la época de Edad Media, y cuando la iglesia se convierte en perseguidora, en una iglesia, eh, digamos, con rasgos serios de apostasía, porque se introduce la idolatría, se introduce una serie de situaciones ajenas a la escritura, eh, pero se levanta un pueblo dentro del cristianismo, ¿ok? Que es el pueblo de la Reforma, digamos, la Reforma protestante, que empiezan a restaurar la fe. Y esa es otra característica del remanente. El remanente es un grupo de creyentes que tienen como función, como misión, restaurar los principios fundamentales de la fe. Y la Reforma empieza
digamos, básicamente con dos grandes principios, la ley, perdón, la sola escritura, ¿verdad? Y la sola fe, la salvación por fe, ¿ok? La reforma se convierte en el remanente de todo el cristianismo. Y luego, finalmente, aparece la Odisea, que se va a convertir en el último pueblo remanente del tiempo, para el tiempo del fin, como vamos a ver en unos minutos. Entonces, fíjense que históricamente la narrativa bíblica nos describe cómo históricamente, a lo largo de la historia de la humanidad, ha existido un pueblo de Dios que se ha mantenido fiel a los principios divinos y que ha pasado por situaciones complejas y que a través de esas situaciones, pues ha quedado un grupo fiel, leal, que adora al Señor y que va a restablecer o que tiene como propósito el restablecer los principios dados por la Escritura. Con todo eso, fíjense que hablar del remanente no es hablar del remanente solamente para el tiempo del fin. Hablar del remanente es una situación que ha pasado por toda la historia y no debemos sorprendernos de que en el tiempo del fin también exista un remanente. Y a eso vamos ahora a dialogar, ¿ok? Tenemos ahora un pasaje bíblico muy importante que es Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12 es un resumen en una cápsula, en 17 versículos. El autor bíblico, Juan, recibe una serie de revelaciones sumamente importantes, ¿ok? Estamos hablando del conflicto cósmico, pero que va a terminar con la aparición de algo especial, ¿ok? A grandes rasgos, Apocalipsis capítulo 12 no está organizado de manera cronológica, es decir, Apocalipsis 12:1 no es históricamente hablando lo primero que sucedió, ¿ok? Lo primero, cuando uno lee Apocalipsis 12, lo primero que aparece o lo que sucede en la historia es los versículos 7 a 9, la gran batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, el gran conflicto que comenzó en el cielo, ¿ok? Ese conflicto se traslada a la tierra, y cuando se traslada a la tierra lo encontramos, el segundo momento del gran conflicto, digamos, está en los versículos 1 al 5, que es cuando eh, la mujer vestida eh, eh, parada sobre la luna, vestida de sol, con dos estrellas sobre la cabeza, que no es otra cosa que el pueblo de Dios, que es la iglesia del Señor, que dice que esta mujer está embarazada a punto de dar a luz, y va a dar a luz un hijo, pero que el dragón está buscando devorar a ese niño. Ese es el otro momento importante en la historia. El gran conflicto en el cielo se traslada a la tierra y tiene como punto de quiebre, digamos, la venida del Mesías, porque Apocalipsis 12:1 al 5 habla de la iglesia, que es el pueblo de Dios, que a través del pueblo de Dios nace el Mesías y el dragón quiere arrebatarle al niño, quiere devorar a ese niño, pero ese niño sale airoso y finalmente asciende a los cielos. Es Cristo Jesús que vence en ese conflicto, digamos, a través de su muerte, pero ahí no termina el gran conflicto. El conflicto no termina en la cruz. El conflicto no termina en Cristo crucificado. Más bien ahí comienza la victoria del conflicto, pero luego viene la resurrección y el ministerio de Jesús en el santuario celestial. ¿Okay? Y Apocalipsis 12, luego de narrar ese momento en que el niño es casi devorado, luego aparece Apocalipsis 12, versículos 6 y versículos 13 al 16, donde se nos dice que el dragón, al no poder con el niño, se va contra la mujer. Al no poder derrotar al Mesías, se va contra su pueblo, contra el pueblo del Mesías, ¿ok? Y hace una persecución por 42 meses o por 1260 días, que es exactamente lo mismo. No vamos a detallar esos detalles, valga la redundancia, en este momento, porque no es el propósito de este estudio, pero fíjate que como el conflicto cósmico
que empieza en el cielo, se traslada a la tierra, teniendo como punto clave, digamos, la venida del Mesías en su primera venida. Luego ese conflicto se narra como que el dragón, al no poder contra el Hijo de Dios, pues se va contra el pueblo de Dios y lo persigue, ¿ok? Y lo persigue de tal manera que no logra destruirlo, ¿no? Digamos, la persecución nunca ha logrado el propósito que ha tenido, que es acabar con el pueblo de Dios, sino todo lo contrario. La persecución lo que hace es que el pueblo de Dios se fortalezca y gane, ¿ok? Y encontramos el último momento, que es Apocalipsis 12:17, que eso sí lo vamos a leer, ¿ok? Porque ahí aparece justamente el concepto del cual estamos hablando. En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 17, luego de esa batalla del dragón contra la mujer durante 1260 días, que digamos, hasta ese periodo duró hasta 1798, según la profecía. Si algún momento quieren ustedes esa profecía, me pongo a disposición, pero no vamos a detallarlo ahora. El versículo 17 dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra el remanente. ¿Ok? El dragón, como no pudo contra el pueblo de Dios en cierto momento, aunque sí lo diezmó, digamos, la persecución afectó al pueblo de Dios, pero no lograba vencer a la mujer. El pueblo no era derrotado, el pueblo de Dios. Entonces, el dragón hace un último intento y se enfurece contra la mujer y sale a hacer guerra contra lo que le queda de descendencia, contra lo que queda, contra aquellos que aún se mantienen firmes, ¿ok? Con aquellos que aún adoran a Jehová, como dice la Escritura, para aquellos que a pesar de la lucha se mantienen firmes hasta la muerte para recibir la corona de vida, como dice Apocalipsis 2:10, ¿ok? Entonces el enemigo se enoja y aparece, fíjate, en el contexto del tiempo del fin, porque hay un periodo histórico profético que se narra en el versículo 15, me parece que es, no, ahora se los digo, en el versículo 14, que dice que la mujer es perseguida por tiempo, tiempos y medio tiempo. Es un periodo profético que ya aparece en Daniel, ¿ok? Y el versículo 6 de Apocalipsis 12 también habla de ese periodo profético, que dice que la mujer que huye al desierto es sustentada por el Señor por 1260 días, que es lo mismo, ¿ok? Y ese periodo, como les comenté, terminó en 1798. Por lo tanto, el versículo 17, ojo, el versículo 17 hace alusión a un momento histórico posterior a 1798. Como no pudo finalmente el dragón, vuelve a la batalla contra lo que queda del remanente de la iglesia, que es el remanente. Entendemos que es después de la tarde, perdón, después de tiempo, tiempos y medio tiempo. Así que aquí encontramos ya un primer indicio de la aparición de un remanente después de 1798, que es un tiempo cercano al nuestro. ¿Ok? La iglesia fue diezmada, pero se mantuvo fiel un grupo de creyentes. ¿Ok? Bueno, dicho todo esto, que es la introducción, es la introducción, pasamos a ver un poco las características del remanente. Perdón, ahí faltó una S, características. ¿Ok? Y pregunto ahora, y ahora vamos a participar todos ahí en el Mentimeter. Vayan al link que les mandé y escríbanme por favor ahí, ¿cuáles creen ustedes que son las características del remanente para el tiempo del fin? Espero su manifestación en el Mentimeter para ver qué ideas tienen en la cabeza. Seguramente tienen buenas ideas, espero que sí. ¿Ok? Y luego vamos a definir algunas características propias desde la escritura. ¿Ok? A ver, ¿quién es el primero que se anima o la primera? Estamos esperando sus respuestas para poder continuar. ¿Cuáles crees tú que son las características del remanente? ¿Qué sabes tú de cómo saber quién es el remanente o dónde lo encontramos, digamos, ¿no? Así que ahí está. Dice, manifiestan el carácter de Cristo en todo momento. Ok, muy bien.
Está muy bien. Aquí por el chat también están respondiendo. Dice Noemí, la fe en Jesús. Buena, interesante. ¿Ah? Elena Zulca dice, guardar los mandamientos y el testimonio de Jesús. Noemí dice, guardan sus mandamientos. Aquí en el Mentimeter aparece también, dice, reflejan a Cristo en sus vidas. Qué bonito. Otro dice, esperan al Señor como ladrón a medianoche. Ok. Otro dice, guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús. Muy bien. Otro más dice, creen en los mandamientos de Dios, son fieles a su palabra, siguen el ejemplo de Jesús. Y la hermana Asunta dice, déjense de cosas, es la iglesia adventista del séptimo día. Ok, es cierto. Solo que, hermana Asunta, el texto bíblico no da un nombre, digamos, así como usted lo ha dado, pero se puede reconocer, se puede llegar a esa conclusión sin ningún problema. Hermana Jacoba también dice, guardan la ley de Dios y tienen la fe de Jesús. Muy bien. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Muy bien. Reciben la lluvia tardía. Y qué interesante, reciben la lluvia tardía. Sí, también es correcto. Otro dice, característica del remanente, tienen fe, tienen esperanza, confían en Dios. Ok, está muy bien, interesante. Tienen el carácter de Jesús, interesante, tienen el carácter de Jesús. Dice, todo aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, ok. Y siguen escribiendo por acá, dice María del Pilar, guarda los mandamientos de Dios, tienen espíritu de profecía. Ah, interesante, es otro pasaje, ¿no? Y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, dice Elena de Zulca, ¿no? Muy bien. Y Nidia Aro dice, el que guarda el sábado, tiene la fe de Jesús y espera la segunda venida. Ya, está haciendo muy allá Nidia. Yo estoy de acuerdo contigo que el pueblo de Dios debe guardar el sábado, pero no es solamente el sábado, ¿ok? Pero está bien, ¿ok? Está bien. Muy bien, ¿ok? Hemos participado. Muchas gracias por sus ideas. En general, se han sacado 17, no muchos, sí, muy buena gente. 15 se han sacado 15, ¿ok? Porque se han quedado en 2 versículos nada más, ¿ok? Hay uno más que dice quiere sacarse una nota más, son los que guardan, ok, ya está, y tienen su cara. Tener fe en Dios es lo más importante, dice Rosario Reyes. Rosario, es verdad, tener fe en Dios es lo más importante. El asunto es qué entendemos por fe. Ahí está el asunto, Rosario, porque la escuela sabática, me parece que hace 3 sábados o 4, no recuerdo bien. Hablamos acerca de la fe verdadera y la fe falsa, ¿no? Decir tener fe en Dios está bien, solo que hay que clarificar y decir, claro, la fe correcta, ¿no? Porque algunos dicen que tienen fe eh, o creen en Dios. El apóstol Pablo dice, los demonios también creen, dice, ¿no? Tiemblan. Entonces no basta con decirlo o, digamos, teóricamente decir, ¿qué significa tener la fe de Dios, la fe en Dios? ¿Qué significa esas características? Bueno, a eso vamos entonces, antes de que me voten. Dice aquí un pasaje, vamos a hablar de las características del remanente. Necesitamos leer, perdón, necesitamos leer Apocalipsis 12:17, que ya lo leímos, que dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y Apocalipsis capítulo 14, vamos a ver, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En estos 2 pasajes encontramos 3 elementos que identifican o que muestran las características del pueblo de Dios. ¿Ok? La primera característica, según el texto bíblico, es que son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Ok? Cuando hablamos de los mandamientos de Dios, evidentemente este pasaje se está refiriendo a la ley de Dios, a los mandatos del Señor dados por el Señor en Éxodo 20. ¿Ok? Por eso le decía a nuestra hermana, creo que me olvidé el nombre donde está, Nidia, no es solamente el sábado, ¿verdad? No podemos reducir la fe a solamente la observancia del sábado. Uno puede guardar el sábado y seguir siendo un mentiroso, entonces no está guardando bien el sábado tampoco, ¿no? Entonces, es un paquete completo. Jesús en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardaréis
mis mandamientos. No dice solo uno, ¿verdad? Ojo, estoy de acuerdo con que el sábado es un elemento esencial, importante en la fe del remanente, pero no es el único elemento y hay que decirlo también. Entiendo que a la luz de Apocalipsis el sábado se convierte en un elemento esencial, especialmente a medida que nos vamos acercando al final, al desenlace de la historia, ¿ok? Pero es necesario también clarificar que son los mandamientos de Dios en su totalidad, ¿ok? No olvidemos que en Apocalipsis 14, no, voy a volver para ahí, me hacen acordar, ¿ya? Ojalá me acuerde yo. Entonces, primera característica, guardan los mandamientos de Dios, es decir, consideran que la ley de Dios es vigente, está vigente, no ha sido abolida, como algunas personas sugieren que Jesús abolió en la cruz los mandamientos y que ya no hay que guardarlos, cosa que no es correcta. El mismo Jesús dijo, yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Eh, y encontramos pasajes en la Escritura, en el Nuevo Testamento, incluso el Señor Jesucristo, que sanciona, es decir, avala la validez de los mandamientos de Dios ya en la era cristiana. ¿Ok? Esa es la primera característica. La segunda característica, que también la han dicho muy bien, es, tienen la fe de Jesús. Y esta es una frase interesante en el griego. ¿Ok? Esta frase puede entenderse de dos maneras. Y las dos son válidas y correctas. ¿Ok? Una manera de entender la fe de Jesús es tener la fe que Jesús tuvo. Es decir, imitar a Jesús. Es los que algunos han dicho por aquí en el chat, es tener el carácter de Jesús, digamos, reproducir el carácter de Jesús. Claro, no vamos a reproducir, porque somos seres humanos caídos a plenitud, pero vamos a buscar imitar la vida de Cristo, ¿ok? Eso es tener la fe de Jesús, imitar la fe de Jesús, intentar vivir como Él vivió, obedecer como Él obedeció, ¿ok? Esa es una manera de entenderlo. Y la otra manera es tener la fe en Jesús, es decir, confiar en Jesús. Ambas maneras de entender el texto es válido a partir del texto griego. Ambas lecturas son posibles y ambas lecturas son válidas, porque a la luz de la Escritura, no solamente de este pasaje, el pueblo de Dios, como cristianos, como seguidores de Jesús, necesitamos reproducir el carácter de Cristo. Somos llamados a ser imitadores de Cristo, como Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, digamos, ¿no? Pero también el texto bíblico nos indica que debemos tener fe en Jesús. Es solamente a través de Jesús que la salvación es posible, ¿ok? Es solamente a través de Cristo, es por su sangre. Apocalipsis 12, versículo 11, que ellos vencieron por la sangre del Cordero, por la fe en Cristo. No es por mérito propio. No es que tengo el carácter de Cristo y me salve, no. Necesito confiar en Jesús porque por más bueno que usted se considere, o por más cristiano que usted se considere, usted sigue siendo un ser humano imperfecto que necesita un Salvador. ¿Ok? Así que eso es lo que expresa esta frase, la fe de Jesús. ¿Ok? La tercera frase o la tercera característica a la luz de los pasajes que hemos leído es que el pueblo de Dios debe tener el testimonio de Jesucristo. Y aquí encontramos o necesitamos una explicación. Apocalipsis 12, 17 dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ok? Cuando uno lee Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, encontramos lo que significa el testimonio de Jesucristo. En el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 10 dice así: entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Mira, la misma frase que aparece en Apocalipsis 2. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí el texto nos está explicando, porque así es la escritura, la Biblia se explica a sí misma, ¿ok?
El testimonio de Jesús es la manifestación del espíritu de la profecía o el don profético, porque recordemos que los ministerios y los dones son dados por el mismo espíritu, y uno de los dones espirituales es el don de la profecía, es decir, algunos son profetas, ¿ok? Entonces, en el tiempo del fin, encontramos a un pueblo posterior a 1798 que guarda los mandamientos de Dios, que tiene la fe de Jesús y que en ese pueblo se ha manifestado el don profético, que es el testimonio de Jesucristo. Hasta ahí podríamos cerrar, podríamos acabar y decir muy bien, asunto arreglado, ya sabemos cuál es el pueblo de Dios. Pero no es solamente eso. ¿Okay? Yo hice la pregunta hace un rato y algunos escribieron por el chat, por el Menti, y bueno, me han dicho, esto me han dicho, pero nadie me ha dicho nada más, eso es lo interesante. Nadie ha ido más allá, ¿ok? Y yo voy a ir hoy día un poquito más allá de lo que ya sabíamos, porque me parece que en general los que estamos aquí ya sabíamos que estas tres características identifican al pueblo de Dios, pero no es todo, ¿ok? Hoy voy a mostrarles un poquito más de cómo saber quién es el pueblo de Dios, ¿ok? O el remanente para el tiempo del fin. Y vamos con un elemento importantísimo, ¿ok? El pueblo remanente tiene un origen profético, que ya lo mencioné de alguna manera. Yo les dije hace un rato que a la luz de la escritura, el remanente del tiempo del fin aparece en un periodo histórico profético especial y específico. Aparece después de los tiempos y medio tiempo, que no es otra cosa que después de 1798. Así que tengamos en mente que la aparición de este pueblo tiene una aparición profética, tiene un origen profético, que se ve reflejado en más detalle en Apocalipsis capítulo 10. ¿Ok? Y yo voy a resumir lo que dice el capítulo 10 de Apocalipsis para que podamos comprender esta realidad del pueblo remanente, que ya vimos por ahora tres características. Guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo y tienen la fe de Jesús. Pero también, cuando uno lee Apocalipsis 12, encontramos un periodo histórico profético en el que aparece. Apocalipsis 12:17 apunta a un periodo posterior a 1798. Y aquí encontramos un pasaje interesante, Apocalipsis 10. ¿Okay? En Apocalipsis 10 aparece un ángel poderoso que en su mano tenía un librito abierto, ¿ok? O podríamos traducirlo mejor, un librito que había sido abierto, ¿ok? Un librito que había sido abierto. Y dice que el ángel o este ser celestial se puso sobre el mar y sobre la tierra y hizo un juramento y luego del juramento le da una orden a Daniel, ¿ok? Versículo 8 del capítulo 10. Y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo, diciendo, ve, toma el librito que estaba abierto, o que ha sido abierto, que está en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y le dice el versículo 9, entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, y él me dijo, tómalo y devóralo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí me amargó las entrañas. Este pasaje de Apocalipsis 10, que por ahora voy a dejarlo ahí, se conecta con Daniel 12, donde también se habla de un periodo profético, de un ser celestial y que hace un juramento y de un librito o un rollo. Solo que en Daniel es un rollo que es cerrado y sellado. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, sella y cierra las palabras del libro de la profecía, porque es para el tiempo del fin. Fíjate que en Daniel 12 se le dice a Daniel, cierra el libro. En Apocalipsis 12 aparece un ángel, un ser celestial, con un libro que había sido abierto. Si había sido abierto es porque estaba en un momento cerrado.
entendemos, no solamente por eso, sino por una conexión textual muy fuerte entre Apocalipsis 10 y Daniel 12, donde aparece un ser celestial, hace un juramento con un libro en la mano y con un periodo profético, porque en ambos casos se habla del tiempo que no sería más o que se acabaría el tiempo. Encontramos similitudes que nos hacen pensar, que nos llevan a la conclusión de que Apocalipsis 10 está hablando del libro de Daniel que va a ser abierto. Y se le dice al profeta, toma el libro, cómelo, va a ser dulce en tu boca, pero luego te va a amargar el viento. Volvamos ahora a la parte histórica, ¿ok? A la historia. Encontramos, después de 1798, un reavivamiento en diferentes partes del mundo, uno de ellos Estados Unidos. Y se empiezan a estudiar ciertos temas, y en especial aparece uno que es el estudio de las 2300 tardes y mañanas de Daniel, que es el librito que es cerrado, ¿ok? Y que va a ser luego abierto, ¿ok? Este librito es entendido o es estudiado, Daniel, por, entre otros, quizá el más importante sería Guillermo Miller, personaje conocido del movimiento adventista, y a raíz del estudio de este libro se crea un revuelto mayor, hay un despertar religioso en Norteamérica, y ese despertar religioso se debe al anuncio de Guillermo Miller o de William Miller, si queremos llamarlo correctamente, de la venida de Jesús. ¿Ok? Él entendió esa profecía como anuncia el retorno de Jesús. ¿Ok? Y Miller predicó, aunque no quería predicar al comienzo, pero finalmente hace un pacto con el Señor. Y básicamente pasó lo siguiente. Guillermo Miller tenía miedo de predicar este mensaje porque no estaba tan seguro de que fuera así. Pero él dice, Señor, yo siento que debo predicar, pero al mismo tiempo tengo miedo de predicar. Vamos a hacer una cosa, dice Guillermo Miller, William Miller. Dice, Señor, si alguien me invita a predicar de este tema, yo voy y predico, pero si nadie me invita, yo no voy a ningún lado. Así le dijo. El día que hizo esa oración, volvió a su casa, estaba en la parte posterior de su casa, entró a su casa y llegó a su casa su sobrino. Y le dijo, tío Guillermo, mi papá me está pidiendo que tú puedas predicar este domingo. Eran iglesias dominicales, por cierto, ¿ok? Y mi papá quiere que hables de ese tema que has estado estudiando ahí de Daniel, capítulo 8, 9, sí, de la venida de Jesús. Mi papá quiere que prediques eso. Entonces Guillermo Miller se enojó, porque él le había prometido al Señor, si alguien me invita, yo voy. Y él pensó que nadie le iba a invitar nada, nunca. Entonces, después de que su sobrino llega y le dice, por favor, tío, ven a predicar de ese tema, Guillermo Miller vuelve al lugar donde había orado y le reclama, y dice, Señor, ¿por qué me haces esto? Yo no quería ir, pero yo te hice una promesa. Yo te dije que si alguien me invitaba, yo iba. Así que yo voy a ir. Y él pensó que iba a predicar y que nadie le iba a hacer mucho caso. Pero a partir de ese domingo, en 1833, si no me equivoco, empezó la predicación de Guillermo Miller y nunca se detuvo. Y lo que anunciaba Guillermo Miller era el pronto retorno de Jesucristo a la luz de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y vaya que hablar de la venida de Jesús es un motivo de alegría y de esperanza, por muchas razones. Le voy a dar solamente una, ¿ok? Una razón. Dice la Biblia que cuando Cristo venga ya no habrá más llanto, ni dolor, ni lágrima. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes quisieran no llorar más? ¿Cuántos de ustedes quisieran no sufrir más? Si estuviéramos en una iglesia en presencial, les haría levantar la mano, pero no estamos en una iglesia presencial. Pero sí les puedo hacer levantar la mano. Levanten la mano ahí con el chat del Zoom. ¿Cuántos quisieran dejar de sufrir? ¿Cuántos quisieran no llorar más? Están levantando todos los que lloran. Ve la mano, mira, ya hay 6 que lloran desconsoladamente. Hay más, mira, siguen apareciendo gente que llora desconsoladamente, ¿no? Bueno, es que este mundo es un mundo de sufrimiento. Cuando Cristo venga, se acaba el sufrimiento. Entonces,
Muchas gracias por todos los que lloramos. Yo también voy a levantar la mano. Ok, muy bien. Todos los que lloramos queremos que un día venga Jesús, porque el llanto es un símbolo en general de sufrimiento, de pesar. Y todos queremos que Cristo vuelva. Cuando Guillermo Miller anuncia eso, todo el mundo quiere que Jesús venga. Por eso le hicieron caso a Guillermo Miller y se convirtió en un movimiento muy importante, el movimiento milerita o el movimiento adventista, porque esperaba el retorno de Jesús. ¿Ok? Y dice la Biblia en Apocalipsis 10, vamos a Apocalipsis 10, versículo 10, tomé el librito de la mano del ángel, lo devoré y fue en mi boca dulce como la miel. Y cuando lo comí, me amargó las entrañas. Claro, el mensaje fue dulce. Qué hermoso saber que Jesús va a retornar. Todos queremos que Jesús retorne. Y predicaron y dejaron todo, hermanos, literalmente dejaron todo por la predicación del mensaje de Guillermo Miller, de la venida de Jesús. Pero llegó el 22 de octubre de 1844, fecha que ellos esperaban que Jesús retornase, y Jesús no retornó. Tremenda amargura. Profético, mire, dice, en mi boca fue miel, pero cuando llegó al vientre fue amargo. Pero ahí no termina la profecía. Si terminara en el versículo 10, cerramos la Biblia y nos vamos, pero no. Apocalipsis 10 tiene un versículo más. Y yo creo que ahí está la partida de nacimiento del pueblo adventista. Por eso creo que es un pueblo de origen profético. Dice el versículo 10, y me dijo, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, que después del chasco, de la amargura de 1844, ellos, el pueblo remanente, el pueblo de Dios, debiera volver a predicar de ese mensaje, del retorno de Jesús. Y es así que nace a partir de 1844 el movimiento adventista, que para 1863 se organiza legalmente ya como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, tienen el espíritu de profecía y nacen como resultado de una profecía. Tiene un origen profético y es evidente que estamos hablando del pueblo adventista. ¿Ok? Pero eso no es todo. Eso no es todo. Ya van 4 características. Apunten, ¿eh? Guardan o tienen la fe de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios. Tienen el testimonio de Jesús y tienen un origen profético. ¿Ok? Y hay una más, antes de que me cierren el Zoom. El pueblo remanente para el tiempo del fin, para un tiempo específico en la historia, tiene un mensaje específico para este tiempo. Y ese mensaje no es otro que el mensaje de los 3 ángeles, que está descrito en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Este pueblo que tiene un origen profético, que guarda los mandamientos de Dios, que tiene la fe de Jesús y que tiene el don profético, no es un pueblo que se ha levantado para que simplemente sea parte de una vitrina y todo el mundo vea que existe. No. El pueblo adventista tiene una labor misionera, una labor profética, con un mensaje profético. Y el mensaje profético es, pues, el de los 3 ángeles, que no vamos a narrar aquí porque nos tomaría 1 hora y media más, por lo menos, ¿ok? Pero esa es la 5ª característica del pueblo de Dios. El pueblo de Dios del tiempo del fin es un mensaje, es una iglesia, es un pueblo no solamente que guarda los mandamientos de Dios, que tiene la fe de Jesús y que tiene el espíritu de profecía, sino que es un pueblo que reconoce su nacimiento histórico profético y que es un mensaje que es una iglesia, que es un pueblo cuya naturaleza es una naturaleza misionera. Es un pueblo que tiene un mensaje que dar y no solamente tiene un mensaje, sino que tiene la responsabilidad de anunciar ese mensaje. Usted puede guardar los mandamientos, usted puede confiar en Jesús, usted puede aceptar el don profético,
Usted podría sentirse muy feliz de ser parte de un pueblo remanente que nace en un periodo histórico profético especial, pero si usted no comparte ese mensaje que le ha sido encomendado, usted no puede ser parte del remanente, porque el paquete es todo o nada. No es, bueno, está bien, yo voy a guardar algunos mandamientos, pero no todos, y soy el remanente. No, es paquete completo. Usted cuando va, compra el paquete completo. Y el paquete completo, el remanente, son 5 características. Repetimos una vez más para cerrar. Guardan los mandamientos de Dios. Segundo, tiene la fe de Jesús. Tercero, eh, ayúdenme, ya me olvidé otra vez. Tienen la fe de Jesús, guardan los mandamientos, tienen el don profético, tiene un origen profético, nace como resultado de la profecía. Y tercero, no nace para simplemente estar ahí, sino que nace con una misión, con un mensaje profético. Todo eso viene en un paquete completo. Y yo los animo a que Dios, hermanos, a que al reconocer cuál es ese pueblo remanente, no se quede callado, sino que dígalo al mundo. Anuncia el mensaje profético. Si no anunciamos el mensaje profético, no sirve de nada que usted guarde los mandamientos de Dios. No sirve de mucho que usted crea en el espíritu de profecía si usted se lo va a guardar para usted mismo, ¿no? Sino que, como dice Jesús, una luz no se pone debajo de la cama, ¿no? Sino que se pone en un lugar alto del cuarto para que alumbre y dé luz a toda la casa. Ese es el propósito del pueblo remanente. Haga sus preguntas. Muchas gracias por su tiempo y por aguantarme tanto rato. Espero haber sido claro y estoy dispuesto a responder alguna pregunta. Pueden ponerla aquí en el Mentimeter, pueden ponerla en el chat, pueden enviarla al pastor, pueden hacer cualquier medio. Estamos listos y dispuestos para poder atender alguna inquietud.